La idolatría, origen, segunda parte. Un nuevo comienzo. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis capítulo 8, versículo 20. El nuevo comienzo. Se renueva la adoración a Dios. Vemos a Noé construyendo un altar donde ofreció en holocausto de todo animal limpio y de toda ave limpia. La comunión con Dios se vuelve a restablecer. Noé agradeciendo a Dios por haberlo salvado. Una familia temerosa y obediente a Dios será la encargada de restablecer la comunión entre el ser humano y Dios. Pero la semilla del mal, lamentablemente, no fue llevada por las aguas del diluvio. Dice la palabra de Dios: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El diluvio había arrasado con todo ser vivo. El diluvio había arrasado con todo lo físico. Había quedado solamente esta familia, 8 personas, Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé con sus 3 respectivas esposas, y era la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y habían comenzado bien, se había comenzado con la renovación, habían renovado la adoración a Dios, pero lamentablemente había algo en el hombre que no fue arrasado por el diluvio, y eso fue el intento del corazón del hombre, que es malo desde su juventud. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. Génesis capítulo 9, versículo 18. En Génesis capítulo 9, versículo 20 en adelante, la Biblia nos dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Génesis capítulo 9, desde el versículo 20 al versículo 29. Lamentablemente, y como dice las escrituras, se suscitó el primer problema gracias al alcohol. Noé se embriagó, Can lo vio desnudo, y no vamos a hacer énfasis en lo que significa la desnudez de Noé en esta oportunidad, sino resaltaremos la maldición que pronunció Noé sobre Canaán. Génesis capítulo 10, versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Comenzaron a multiplicarse nuevamente. La voluntad de Dios era esparcirse por la tierra. La voluntad de Dios no había cambiado. En Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando creó al ser humano, dice la Biblia: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandamiento de Dios fue llenar la tierra. Ahora nuevamente la voluntad de Dios se vuelve a expresar: esparcirse por la tierra, no quedarse amontonado en un solo sitio. La tierra es muy grande. La tierra tenía que ser poblada. Aquí vemos una foto del globo terráqueo y cómo Dios quería que se esparciera
por toda la tierra el ser humano. El diluvio, el arca ancló en el monte Ararat, eso queda cerca de Turquía o en Turquía, y a partir de ahí el plan de Dios era que se esparciera por toda la tierra, que llenaran y se multiplicaran por todo el globo terráqueo. Sem, Cam y Jafet se multiplicaron. De la descendencia de Cam nació Cus, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis capítulo 10, versículo 8. Aparece este personaje Nimrod en escena, el cual va a ser uno de los protagonistas principales en nuestra historia, en nuestras lecciones sobre la idolatría. Este hombre, Nimrod, fue uno de los precursores de la idolatría en el nuevo comienzo. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Su poder creció de manera extraordinaria y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Génesis capítulo 10, versículo 10. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. El plan de Dios, como dijimos anteriormente, era expandirse por toda la tierra. El plan de ellos, hermanos, era quedarse en un solo lugar, quedarse en la llanura de Sinar. La voluntad de Dios, multiplíquense, la voluntad de ellos, quedarse en Sinar. Ya comienza a haber rebeldía y desobediencia al mandamiento de Dios. Nimrod, su poder creció de manera extraordinaria. Fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar, ubicada aquí, muy cerca de lo que había sido en un momento el jardín del Edén, al norte del Golfo Pérsico. Aquí observamos con mayor detalle el mapa, donde está Akkad, Babilonia, que iba a ser Babel, y cada una de las tierras, Erec, y cada una de las tierras en el cual Nimrod estableció su reino, su poderío. Esto es lo que nos dice la Biblia de Nimrod. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En la Reina Valera se nos dice, y pareciera que no hay nada mal en Nimrod, según este texto. Nos dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, que llegó a ser vigoroso cazador delante de Dios. Pero la expresión, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La gente empezó a honrar a este cazador. La Nueva Traducción Viviente traduce así. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. La admiración hacia ese hombre había comenzado. El hecho de ser el primer guerrero heroico de la tierra le había dado un renombre. Lamentablemente, este hombre se le subieron, como decimos nosotros, los humos a la cabeza. Se vanaglorió. Los libros históricos nos darán detalles extras. Vamos a ver qué nos dice Flavio Josefo
en su libro Antigüedades para los Judíos, tomo 1, capítulo 4, en el párrafo 1. Los hijos de Noé fueron 3, Sem, Jafet y Cam, nacidos 100 años antes del diluvio. Fueron los primeros en descender de las montañas a las llanuras, donde fijaron su residencia y persuadieron a los demás que temían los terrenos bajos por el peligro de inundación y no querían bajar de las alturas, a que siguieran su ejemplo. La llanura donde vivieron primero se llamaba Sinar. Dios les ordenó además que enviaran colonias a ocupar otras regiones, que no fomentaran entre sí las disidencias y que cultivaran gran parte de la tierra y gozaran ampliamente de sus frutos. Pero como estaban muy mal enseñados, desobedecieron a Dios y cayeron en nuevas calamidades y tuvieron que conocer por experiencia el pecado en que habían incurrido. Cuando florecieron en una multitud de jóvenes, Dios les reiteró el consejo de que enviaran colonias. Ellos, suponiendo que la vida cómoda de que gozaban no provenía del favor de Dios, sino de sus propias fuerzas, no obedecieron. Y añadieron a la desobediencia la sospecha de que les ordenaban separarse en colonias, porque estando divididos los podrían oprimir más fácilmente. El que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes, que es el mismo Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque solo se la debían a su propio valor. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás lo alcanzarían. Y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nebredes, Nimrod, y a considerar una cobardía someterse a Dios. Y levantaron la torre, trabajaron sin pausa ni descanso. Y como eran muchos los brazos que intervenían, comenzó a levantarse rápidamente, más rápido de lo que sería de esperar. Pero era tan gruesa y tan fuerte que por su gran altura parecía menos de lo que era. Estaba construida de ladrillos cocidos unidos con betún para que no pasara el agua. Cuando Dios los vio trabajar como locos, decidió no destruirlos por completo, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores. Provocó, en cambio, la confusión entre ellos, haciéndolos hablar en distintas lenguas para que no se entendieran entre sí. El lugar donde edificaron la torre se llamó Babilonia por la confusión de las lenguas, porque en hebreo Babel significa confusión. Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, tomo 1, leímos desde el capítulo 4, del párrafo 1 al párrafo 3. Ahora veamos qué nos dice el libro de Jacer. En Jacer capítulo 7, versículos 29 al 47. Nimrod, según el libro de Jacer. Y Cus también las ocultó de sus hijos y hermanos. Y cuando Cus procreó a Nimrod, él le dio aquellas ropas por su amor a él. Y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años, él se puso aquellas ropas. Y Nimrod se hizo fuerte cuando él se puso la ropa. Y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza. Y él era un cazador fuerte en la tierra. Sí, él era un cazador fuerte en el campo. Y él cazó animales y construyó altares y ofreció sobre ellos holocaustos a Jehová. Y Nimrod se reforzó y él se levantó de entre sus hermanos. Y él luchó las batallas de sus hermanos contra todos sus enemigos cercanos. Y Jehová entregó a todos los enemigos de sus hermanos en sus manos. Y el Todopoderoso lo prosperó de vez en cuando en sus batallas. Y él reinó sobre la tierra. Por lo tanto, se hizo costumbre en aquel tiempo que cuando un hombre acompañaba a aquellos que él había entrenado para la batalla, les decía: como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien fue un fuerte cazador en la tierra y quien tuvo éxito en las batallas que prevalecieron contra sus hermanos, y que él los libró de las manos de sus enemigos,
así también puede el Todopoderoso reforzarnos y entregarnos este día. Y cuando Nimrod había vuelto con júbilo de la batalla, después de haber conquistado sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocían desde antes, reunidos, le nombraron rey sobre ellos y le colocaron una regia corona en su cabeza. Y él se puso por encima de sus sujetos y la gente, príncipes, jueces y jefes, como es la costumbre entre reyes. Y mientras él reinaba según sus más fervientes deseos, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él pensó junto con sus consejeros construir una ciudad para su palacio y así lo hizo. Y encontraron un valle grande enfrente del este y construyeron una grande y extensa ciudad. Y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él construyó Sinar, porque Jehová había afectado vehementemente a sus enemigos y los había destruido. Y Nimrod moró en Sinar y reinó seguro y luchó contra sus enemigos y los sometió a él y prosperó en todas sus batallas y su reino se hizo muy grande. Y todas las naciones y lenguas oyeron de su fama y ellos se juntaron a él y se inclinaron ante él y le trajeron ofrecimientos y él se hizo su rey y señor y todos moraron con él en la ciudad de Sinar y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé y estuvieron todos bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua y de palabras unísonas, pero Nimrod no siguió los caminos de Jehová, y él era más malvado que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días del diluvio hasta aquellos días. Y él hizo dioses de madera y de piedra, y se inclinó ante ellos. Y él se rebeló contra Jehová y enseñó a todos sus súbditos y a la gente de la tierra sus malos caminos. Y Mardon, su hijo, era más perverso aún que su padre. Esto es lo que nos dice tanto el libro de antigüedades de los judíos de Josefo como el libro de Jacer. Estos libros históricos ampliaron más nuestro conocimiento acerca de Nimrod. Nimrod en un principio tuvo la bendición de Dios. Dios le permitió prosperar, pero la vanagloria y el hecho de no querer ser esparcido y de tener el poder él solo en un sitio hizo que se rebelara contra Dios. Y es interesante, hermano, lo que dice el versículo 47 del capítulo 7 del libro de Jacer en cuanto a lo que estamos estudiando, en cuanto a la idolatría. Y él hizo dioses de madera y de piedra. Nimrod hizo dioses de madera y de piedra y se inclinó ante ellos. Y él se rebeló contra Jehová. Lo mismo que habían hecho los que vivieron antes del diluvio, que se crearon sus propios dioses, ahora es Nimrod también que lo está haciendo. Mientras que aquellos fueron los pioneros antes del diluvio, ahora es Nimrod el pionero después del diluvio. Y él hizo dioses de madera y de piedra y se inclinó ante ellos y se rebeló contra Jehová. Y enseñó a todos sus súbditos y a la gente de la tierra sus malos caminos. Y Mardon, su hijo, era más perverso aún que su padre. Vemos entonces cómo la semilla del mal, el intento del corazón del hombre, es malo desde su juventud, tal como lo afirmó Dios. No fue llevado por las aguas del diluvio. Y entonces volvemos a nuestro globo terráqueo y tenemos aquí el valle de Sinar. Y desde este valle de Sinar, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículo 8 al 9, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El error de ellos no era construir una torre de gran altura. El error de ellos era que querían llegar al cielo sin la mediación de Jehová. Era porque querían hacer fama, porque querían hacer gloria. Y Dios los esparció. Jafet, Sem y Cam. Desde Sinar los esparció a todos esos territorios. En lecciones más adelante vamos a ver cómo fue su expansión. Pero por lo pronto nos quedamos en que partieron de Sinar
y Jafet ocupó parte de lo que conocemos hoy día como Europa. Cam ocupó, o los descendientes de Cam ocupó gran parte de lo que conocemos como el continente africano, y Sem ocupó, o la descendencia de Sem ocupó lo que conocemos hoy día como el Medio Oriente. Esa fue la manera como Dios los esparció. Babel, hermanos, fue la cuna de la idolatría. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. El hombre no confió más en Dios. Decían, sigamos a nuestro líder Nimrod, ninguno como Nimrod. Este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Y lo hicieron su líder. Nos contaba la historia en Flavio Josefo y del libro de Jacer. Lo hicieron su líder, pero su tiranía llegó al punto de montarse por encima de todos ellos y que la gente tenía que hacer lo que él decía, en clara desobediencia al mandamiento de Dios. Creció grandemente la admiración por este hombre, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque solo se la debían a su propio valor. Y eso es un concepto de lo que es la idolatría, confiar en sí mismo antes que en el Creador, confiar en sí mismo, confiar en su propia fuerza, confiar en algo que no sea nuestro Dios. Eso es idolatría. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Este hombre estaba dispuesto a ocupar el lugar de Dios. Olvídense de Dios. Aquí está Nimrod, decía él. Convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que era la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios, y era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Entonces dijeron, vamos y construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Nimrod quiso ocupar el puesto de Dios. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás lo alcanzarían. Y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Dios. Y entonces levantaron la torre. La idolatría comienza nuevamente en Babel, lo que se conoce como el territorio de Babilonia, actualmente Irak. Lleguemos al cielo a nuestra manera. La torre nos ayudará a lograrlo. Era el pensamiento de ellos, una torre que llegue hasta el cielo. No es Dios el que iba a ayudar al hombre a llegar al cielo. Era la torre la que iba a ayudar al hombre a llegar al cielo. Eso nos dará fama, eso nos dará gloria. Si hay otro diluvio, no nos volveremos a ahogar. También evitará que nos dispersemos por todo el mundo, como era la voluntad de Dios. Y ellos se oponen rotundamente a esa voluntad. Los hombres decidieron seguir a Nimrod en lugar de seguir a Dios. La Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22, en la Nueva Traducción Viviente dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Este texto del apóstol Pablo a la iglesia en Roma cabe exactamente en los hombres antes del diluvio, en los hombres después del diluvio y en la actualidad. Es cierto, conocen a Dios, pero no quieren adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comienzan a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. La historia continúa hablando de Nimrod. Después de ser esparcidos, Nimrod conquista otras ciudades. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia
con las ciudades de Babel, Erech, Acab y Calne. Desde allí extendió su territorio a Siria y construyó la ciudad de Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resem, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Génesis capítulo 10, versículos 10 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Y junto con ello creció su fama, su leyenda, su religión, la que se conoce como la antigua religión de Babilonia.